WHLP, Union Park, Orlando. Más 100.7. Porque tus oídos merecen más. Más siempre fue muy independiente, pero empezamos a notar que algo andaba mal. Decidimos juntas que era tiempo de visitar a un médico y hacer un plan. El diagnóstico temprano del Alzheimer nos dio más tiempo para buscar información y apoyo como familia. Nunca me he sentido más cercana a mi hija. Si usted o su familia están notando cambios, es tiempo de unirse y hablar sobre visitar a un médico. Para más información, visite alz.org/tiempo. Un mensaje del Alzheimer's Association y el Ad Council. En Orlando somos tu nueva opción musical. Más música por descubrir. Más 100.7. ¿Te gusta lo que escuchas? Comunícate con nosotros al 407-505-107. 407-505-1007. Danos tu opinión o sugerencias de cómo te podemos dar más. Y gracias por escuchar Más 100.7. La mejor música que aquí nunca habías escuchado. Más 100.7. Program the computer. We create a mental atmosphere. Fear not, my friends. This will be my greatest performance. Give it to me. Here we go. We came, we saw, we kicked its ass. Bienvenidos a Caja Musical, un espacio dedicado a la música y la actualidad, con anécdotas, entrevistas, opinión, agenda cultural y de eventos de la Florida Central y Venezuela. Nos escuchas a través de Más 100.7. Caja Musical comienza ahora. Y ahora con ustedes, Ignacio Carrasquero. Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Caja Musical a través de Más 100.7 FM, porque tus oídos merecen más, y llegamos a ustedes como todos los días, lunes y viernes. Efraín por ahí un poquito más alto que yo y me dejó la cámara chueca. Como todos los lunes y viernes a través de Más 100.7 FM en el dial y a través de www.más100fm.com. También nuestro fanpage en Facebook Más 100 FM, por ahí nos pueden escuchar, ver, comentar, compartir, etcétera, etcétera. Nuestras redes sociales, @Más 100 FM, @Caja Musical _ para este programa. También estamos en YouTube, nos pueden buscar por Caja Musical o tipeando Caja Musical Radio, ahí nos consiguen, le pueden dar like, se pueden suscribir, pueden criticar, insultar y felicitar, lo que ustedes quieran. Hoy 21 de julio de este año 2025, poco tráfico en la ciudad afortunadamente, pero no poco calor, mucho calor, mucha humedad, y todavía hay a la expectativa, esperando la temporada de huracanes que todavía, bueno, asoma, advierte, pero no llega. Vamos a ver cómo está eso este año, entre otras cosas, porque tormentas ha habido muchas, pero no precisamente en el ámbito climático. En el deportivo, comentar que la selección venezolana de mayores en ámbito femenino, bueno, viene de golear, vuelve a jugar el viernes, pero goleó a Bolivia 7-1, y Colombia, que es el rival directo, digamos, de ese grupo, también venció a Paraguay 4-1, entonces se va a dirimir entre Venezuela y Colombia ese segundo puesto para pasar a semifinales, puesto que ya Brasil, amplio favorito para ganar el torneo, como es costumbre en Copa América Femenina, va invicto, ¿no? Venezuela, recordar, perdió con Brasil el primer juego 2-0, empató con Colombia, que era es la segunda selección a vencer, de acuerdo en los números al menos, y se esperaba que jugara la final frente a Brasil. Empataron a 0 goles y luego esta goleada frente a quizás la más débil del torneo, Bolivia. Vamos a ver qué tal ese encuentro del viernes, que es fundamental. Entre las curiosidades del juego, bueno, la goleadora de Venezuela, Deina Castellanos, no hizo ningún gol, sí un par de asistencias, y jugó muy bien, de hecho. Distribuyó muy bien el balón, pero no tuvo suerte cara al arco, perdón. Y ella comentaba en sus redes sociales, ni al arco iris, pero lo importante es que ganó la selección y bueno, pude apoyar y aportar en el juego, y bueno, así fue. Vamos a ver cómo nos va el día viernes. Quiero, antes de presentar a nuestra invitada de hoy, agradecer a Ivana Lomónaco y a Jesús del programa de la estación EBTV Orlando por la invitación a su programa.
Súbele al Show, si me acordé el nombre. Muchísimas gracias por la invitación, muy lindas instalaciones. Hoy estuvimos por allá grabando y bueno, la semana que viene saldrá al aire. Les mantendré informado por si lo quieren ver. Rara vez me toca ser el entrevistado y bueno, hoy fue así, fue bien divertido y bien ameno. Muchísimas gracias a ellos por la invitación. También muchísimas gracias a Efraín González, como siempre, por dejarnos todo seteado hoy acá. Pudimos compartir un rato en los estudios, pero antes de picar las 8, raudo y veloz me dijo, te dejo en la consola. Y bueno, ya nos reencontraremos el día viernes. Ahora sí, vamos a hablar un poquito de todo. Pienso yo que de humor, pero seguramente hablaremos de otras cosas. Tenemos a Ani Valentina por acá con nosotros. Ella nos visita y vamos a hablar en principio de su podcast Entre Cordura y la Locura, pero estoy seguro que vamos a hablar de muchísimas cosas más. Buenas noches, ¿cómo estás, Ani? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Ahí te vemos, déjame subirte un poquito la ganancia al micrófono o si lo puedes acercar un poquito. Sí, claro. Ese es medio loco, a veces medio temperamental, pero ahí está, creo que ahí está mejor. Ay. Gracias por acompañarnos, igual te subí un poquito acá. Gracias por acompañarnos y ¿cómo estás? ¿Cómo está todo? Todo bien, todo bien. ¿Qué tal tú? Bien, vamos a empezar antes de hablar del podcast y de todo lo demás, vamos a hablar de tú estás en el Sol Network El TV. Sol Network TV. Uh-huh. ¿Cómo te sientes más cómoda, en radio o en televisión? A mí me tocó estar en televisión hoy y estuve hace unos pocos días también en el Sol. Compartimos un rato contigo en el podcast, pero también en un programa, bueno, que habla muy serio, que hablaba era para hablar un poco de política, ¿no? Pero, ¿cómo te sientes más cómoda? ¿En TV o radio? Al principio me sentía más cómoda en radio. Uh-huh. ¿Sabes? Nadie te está viendo la cara, no importa, No hay es el caso acá. subtítulos. No es el caso acá. Pero después que ya entré al Sol, de verdad, mi primera grabación fue una locura. O sea, yo sudaba horrible de los nervios. Ya después te acostumbras y fluye. Y se te quita la pena, se te quitan los nervios y le agarras como la confianza, pues. Y sí, puedo decir que en los dos. Ya a estas alturas en los dos. Está bueno, ¿no? Que te estoy acomodando por alguna razón cuando te tenemos ahí en pantalla y sale tu nombre. Pero en el que salimos compartidos no sale tu nombre, entonces quería ver si te lo podía arreglar aquí rápidamente, pero no sé si voy a poder hacerlo. Si no, no importa, sale con otro nombre. Okay. Es parte de la cosa. Entonces, fíjate, aquí combinamos, en realidad es radio, obviamente, nos escuchan en el dial 100.7 FM, pero también tienes la opción de vernos, ¿no? Obviamente a través de Facebook en vivo y en YouTube al día siguiente. Uno diría que son dinámicas distintas, pero se complementan, ¿no? Sí. ¿Te parece? Sí. Mira, yo estuve en tu podcast y eres bien hablachenta, entonces hoy vas a ser hablachenta, te vemos ahí. Lo que pasa es que este es más serio. No, bueno, sí, pero vamos a hablar de... Muchos saludos a Jesús Alejandro y a Ignacio también desde Quebec. Gracias por la sintonía. Cuéntame, vamos a empezar por ahí mientras yo arreglo el tema del cintillo. ¿De qué va Entre Cordura y la Locura? Entre la cordura y la locura nace de la necesidad de hablar. ¿Okay? No es que yo tenga las respuestas a todo, más bien tengo muchas preguntas. Como que, ¿y por qué tal cosa? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué esto? Básicamente eso, y a veces tú no quieres que te critiquen, que te den consejos, sino escúchame. Y hay gente, generalmente hay temas que no se hablan porque son tabú o porque, ¿qué va a decir la gente? No, hay que hablar y yo me he dado cuenta que lo que no se habla te enferma. O sea, que hay que drenar y Sí. hay que digamos, sacar todo, ¿no? No quedarse nada. Exacto. Está bien. No, mira, fíjate, ya lo solucioné, pero quiero poner también el logo. No lo vas a ver en pantalla, pero lo estoy viendo yo acá. Si no se vale. No, ya lo vas a ver. Pero voy a tener también... mira, así se ve mejor con los dos en pantalla a la misma altura y ahí está tu logo. Ese es el logo que ven ahí de Entre Cordura y la Locura. Entonces, es como una catarsis para ti, porque ahí tú drenas
sin mucho filtro o con filtro. No, no hay filtro. Y No es hay- televisión, igual no hay filtro. No hay filtro. No tienes el pitico por las malas palabras. Yo no sé si en la edición se lo ponen porque Me imagino que no, sí. no me gusta verme. Aquí no me vayas a meter un problema No, no, porque no, no. estamos saliendo en vivo y la FM ahí sí me jala Te prometo, Me- te me- prometo control. me jala las orejas Efraín y si llega la multa, Esteban de Jesús aquí. Te prometo control. Ok. Pero no. O sea, de eso se trata básicamente el podcast, sin filtro. Ok. Y Ok. es 1 hora semanal. 1 hora a la semana. sí. Ok. En un día. Los martes sale por YouTube también, los martes a las 10. A mí me pasó algo muy curioso porque estaba en Visión Global Ujú. con mi buen amigo Vicente Pérez, con el que he hecho radio también. Y el señor, recuérdame el... Goldberg Mayol. Se me iba el nombre. Y es un programa muy serio porque estamos hablando de actualidad política, estamos hablando de Venezuela, y terminamos y tú cordialmente nos dices por qué no se quedan. Exacto. Entonces, por supuesto, hubo que remangarse la camisa y pasamos de algo totalmente serio a algo, no es que no sea serio tu trabajo, sino que es echando bromas. Es más relajado, es más Entonces, relajado. fue un pasarse el switch en 5 minutos. Sí, tal cual, tal cual. ¿Qué temas tratas en tu podcast? Principalmente salud mental. Ok. ¿Ok? Desde depresión, Por eso el logo. Sí, ¿Y el nombre? claro. Sí, básicamente el principio del podcast es: dentro de cada cuerda hay un loco. Reprimido o no, pero hay. Y a veces hay que dejarlo salir. Lo que pasa es que a veces hay unos más que otros. Pero por eso hay que controlarlo. Hay que saber, ¿sabes? Aguantarlo. Ok, está bien. ¿Y sueles hacerlo solo? Sé que tienes un co-host, Tengo un co-host, Alejandro pero Revilloso. tienes invitados también. Sí. Cuando no se puede, no se puede. ¿Invitados de toda índole? De todo. A Como ver, acá entonces. Más o menos, sí. Tuvimos una psicóloga invitada. Un tema interesante y que estábamos tiene que ver hablando- con el tema, ¿no? Sí, no, estábamos hablando del tema cuando estaba todo este tema de P. Diddy, de Puff Daddy. P. Diddy, de todo el juicio. Ok. No nos enfocamos tanto en las víctimas, qué fue lo que Sino pasó, la locura de los el personajes. perfil psicológico del señor como tal. Del victimario. Exacto. Ok. Y fíjate que ese es un tema que obviamente hoy no vamos a tocar el tema político para no meterle en problema a la radio ni a nosotros mismos. Pero es un tema que ahorita está muy en boga por el tema de la fulana lista, ¿no? Ujú. Bueno, digo fulana por decir, ¿no? O sea, es un tema serio, obviamente, por el tema de la lista. Y que puede salpicar a muchísima gente de ambos espectros. Claro. Pero siempre Entonces, dándole el toque cómico. ¿Ese tema lo has tocado? El No, de la lista. no, Porque ese todavía no. podría ir en conjunto con lo de Puff Daddy, ¿no? ¿Para qué? Si yo... No, digo que en ese momento cuando hiciste el de Puff Daddy. Sí, pero exacto. Vuelvo y repito, nos queríamos enfocar más en el tema psicológico. Ok. O sea, ¿por qué este hombre hace esto? Ok. ¿Ok? Porque víctimas, no solo las de él, hay... Él tiene, todos lados. hablando de cordura y locura, bastante de locura el personaje, porque él es, hablando en términos estadounidenses, él es afroamericano, Ujú. pero vende con su marca y se pone unas franelas con la esvástica nazi. Entonces tú dices, bueno, el señor no debe estar muy bien de la cabeza. ¿Y si toma cloro? De eso acusaron a Michael Jackson, pero al final no fue eso. Él decía que era vitiligo, pero Ok. uniforme. Bueno, te Bueno. puedes imaginar, hablando de locura. Claro, ese era un genio, pero también tenía su toque, ¿no? Ahí es donde voy. O sea, gente que es muy genio, al final tiene un cable Su quemado. toque como de digo. locura. Tiene Un los switch cables, pelado. sí. No te lleves el micrófono. Ay, Ahora, no acabo el rancho. bueno, el caso particular de este señor, sí, es muy, muy... O sea, tú dices, bueno, el señor es afroamericano, pero enarbola el símbolo nazi, ¿no? Entonces tú dices, bueno, ahí obviamente hay problemas. Que estamos jugando aquí. Hay problemas. Ujú. ¿Y qué tal fue ese programa? ¿Fue polémico? ¿Qué tal fue la receptividad, el Fue feedback? bastante buena, Ok. sí. Jugamos con los disfraces. Alejandro, de verdad que
mi mejor co-host, él. O sea, sí, nos llevamos súper bien y nos damos ideas y ese día fue así como que, bueno, vamos a hacer esto y salió de la nada. Yo recuerdo que en el que tuve la oportunidad de estar junto con Vicente, tuvimos un segmento, creo, o dos. Había unos peluches. Claro. Y una vaquita y una cosa. Yo no entendía muy bien, pero sí me acuerdo del dinero Monopoly. El dinero Monopoly y el chinazo. El chinazo no recuerdo. El chinazo era el peluche de la cajita china de comida. Ok. Pero que tiene que ver directamente con lo que conocemos coloquialmente como chinazo. En Venezuela sí. Ok. Sí. ¿Cómo explicarías tú a un boricua o un mexicano lo que es un chinazo? A ver, uy. A un americano no se lo puedes Porque explicar no de lo va a plano, entender. no lo va a entender Es como- nunca, o le va a parecer muy ofensivo porque te estás metiendo con las preferencias sexuales de la gente, etcétera, y que eso no tiene nada de malo. El venezolano lo lleva Pero- todo a doble sentido. Sí, porque un chinazo sería como sí, algo que es something that a Chinese person does, pero no tiene mucho sentido. Exacto. Y como lo explique, van a decir, pero ¿por qué es malo? ¿Qué? O porque es o decir chino. votar la segunda, como lo dice. Tampoco es fácil. Tampoco es fácil. Sí, yo Le creo que desliza la caja, algo. O sea, no, yo creo que no habría manera de explicárselo a un sajón, pero a ¿A un latino? Sí. un latino. Sí. Me imagino que ellos también tendrán expresiones, perdón, parecidas. Los boricuas tienen mucho. Sí. Sí, Bueno, son caribeños igual que nosotros. exacto. Y sí agarran el chinazo. Ay, y por ahí se van. Ok. Sí, sí. Es un tema porque uno no deja de ser venezolano, obviamente. Uno siempre será venezolano, estés en Venezuela o estés aquí o donde sea. Pero uno también se acostumbra al entorno. Tú te adaptas. Yo te confieso, te soy honesto. Quizá porque mi hija tiene 14 años y también ella desde los 5 está acá y está acostumbrada a eso. Pero yo no me siento cómodo ya. O sea, no le veo el chiste o no me siento incómodo con los chistes. Americano. No, al revés, homofóbicos, ese tipo de cosas. Ya le perdí la costumbre y digo, bueno, pero dejen a la gente en paz. O sea, no le veo la gracia. El de los borrachitos sí, algunos, pero ese tipo de chistes ya no. Quizás me volví demasiado políticamente correcto, no sé. Sin darme cuenta, no sé. Puede ser. No sé. Pues puede ser, sí. I mean, yo En- tengo 10 años aquí Ajá. y Bueno, es un año de diferencia. Solo. arepera, Ah, orgullosamente no, yo también. arepera, no. no me- De hecho, mi hija es más criolla que nadie. Ella por un tequeño, una arepa o una empanada. la chupetica esta chupachup, las clásicas rojas, Ajá. o la sushi, etcétera, súper criolla. Pero sí, en algunas cosas también. Hasta que antes me decían, no, que como no quiero me abrace yo a mi hermana. Ahí sí no voy a decir la palabra, te embromaste, porque yo no tuve que pedir permiso, ven acá. Pero sí es muy americana para muchas cosas y quizás yo me acostumbré también en el tema de los chistes, el tema de las preferencias de la gente. Pero no te creas, mira, mi pareja es americana. Mm. Y sí tienen como su slang y su como su humor negro para referirse a ese tipo de temas. Ok. Y te puedo decir que son mucho más ácidos que nosotros. También depende de la zona, ¿no? La región. Porque tú me comentabas que tu novio es de Virginia, Ajá. ¿cierto? Y bueno, ¿cómo es? Que no suene mal, cuello rojo, la cosa. Es bastante, digamos, bueno, sobre todo West Virginia, más que Virginia, pero es bastante cerrada, ¿no? La sociedad ahí. La americana como tal. Sí, también, obviamente, pero en grandes ciudades como Nueva York, como Chicago, como Los Ángeles, dígame, en California, la mayoría de las grandes ciudades, más de la mitad de la población es hispana, Ujú. bien sea americana, nacida acá, de 4 o 5 generaciones, cuando esto era parte de México, cuando eso fue parte de México, perdón, y otras nacionalizados, pues. Entonces ahí ya es otra cosa. Pero en el Estados Unidos del Deep South y el Estados Unidos profundo de Dakota y de Kansas, de de Kansas, de muchas de esas zonas, Iowa, etcétera. ¿Esos serían para nosotros los apureños? No, pues el llanero, ¿no? ¿Llanero? Pero sí, pero el llanero no es cerrado, si te fijas. Yo creo que el venezolano absorbió muchas cosas de muchas culturas.
Y la Venezuela profunda es, bueno, que carece de infraestructura, que conserva más sus costumbres, etcétera, pero nunca ha sido cerrada al extranjero. No. En cambio, acá, en el Deep South, bueno, te oyen hablando español y te ven feo, y más hoy en día. Te vas a zonas de los Estados Unidos, claro, este es un país muy grande, pero te vas a zonas de Estados Unidos que en su vida, el que vive ahí ha salido del estado y en su vida ha visto a alguien que no sea un blanco sajón. Conozco gente que no ha salido de Florida. Bueno, fíjate. Entonces, es un tema, ¿no? Porque quizás el americano de Nueva York, que conoce mucho más mundo y que, bueno, que está en Nueva York, es una ciudad bien movida, mundial, pues hay de todo y gente de todas partes del mundo. Es muy distinto a alguien de West Virginia, por ejemplo, que no ha salido de su valle, porque eso es como un valle, o sea, básicamente todo el estado está bastante aislado, ¿no? Son los extremos. Entonces, para ellos, pero tú dices que ellos sí tienen un humor ácido. Sí. Y políticamente incorrecto en este caso. Siempre y cuando estén metidos en su casa, tú los vas a ver cursing y Maldiciendo. y diciendo 20.000 groserías. Sapo y culebra. Sí, claro. Sí, sí. Y yo los he escuchado, o sea, trancas la puerta y... El otro día me pasó algo curioso. Sí, bueno, el tema de la esvástica nos comenta por aquí Jesús Alejandro, que es mi punto de vista. Bueno, no, es el hecho histórico más reciente, porque la esvástica ciertamente viene de culturas mucho más, o sea, es milenario, pero el más reciente uso no fue el mejor. Lo utilizaron los nazis como emblema, ¿no? Obviamente antecede a eso, se utilizaba para otras cosas. A mí me da mucha Te decía que el risa. otro día me pasó algo chistosísimo. Bueno. Y disculpa que te interrumpa. Se me va a ir la idea. Con la edad se me olvida la vaina. Alguien, y creo que fue un familiar, creo que fue mi suegro estando acá, me dice, no, creo que fue él. Tal cosa, si no, bueno, que pregúntale al chino este o algo así. Y yo en el fondo me sentí como que asiático americano, como que es eso de chino. Y después dije, mira, estás demasiado acostumbrado a ciertas cosas. No, luego de no. 9 años. Yo he escuchado aquí los boricuas también. A los chinos. A los... Porque aquí es ofensivo. Disculpa, te interrumpí, ¿qué me estabas diciendo? No, lo que te estaba diciendo era que por lo menos los blancos tienen una particularidad de que son muy políticamente correctos de cara a la calle. Pero a lo interno, todo lo contrario. Bueno, lo que pasa es que básicamente... O sea, la manera más decente de ellos decirte el C de tu M es God bless you. Y yo no, ok, Pero, lo entendí. Pero lo que... Sí, bueno, el tema... Lo que te iba a decir, que Estados Unidos, para bien o para mal, es una sociedad... El tema del políticamente correcto, yo pienso que es más bien hipocresía. Es una sociedad muy hipócrita. Y el tema de la doble moral, etcétera. Pero es que eso es aquí en todos lados. No, yo es siento nada que más. Europa es más sincera en ese aspecto. El que es como es y ya, pues. Acá no le puedes decir a un moreno, por no decir la palabra, pero no la puedo ni decir en radio, ni en español, ni en inglés, pero le tienes que decir afroamericano. Pero en el fondo es una sociedad muy racista. ¿Puedo decir? ¿Sí? C-O-N-O. No. G-O-R-D-O. G-R. G-O-R-D-O. Ajá. Sí, dígalo. ¿Sí? ¿Puedo decir gordo? Bueno, al gordo no le puedo No, decir al gordo gordo porque sí. se siente mal y ay, heriste mis sentimientos. No, bueno, es que tú puedes decir, bueno, habría que decir una persona de color. Pero o sea, mis amigos en Venezuela moreno uno le dice el negro, sin problema. Sí, claro. Lo estoy diciendo porque es el apodo. Y el gordo le puedes decir el gordo, el chino, mi buen amigo Bill, que vive Y a la hoy rubia en le día dice catira. en Lima, Perú, es el chino. Y ya, pero bueno, aquí es un Sí, tema, ¿no? es delicado porque... Pero al blanco sí se le dice blanco. Y nosotros estamos como en un limbo. De acuerdo al sistema escolar de Florida, mi hija es white Hispanic. Pero Ok. ahorita existe ese término, porque hace 10 años no éramos existía. white Hispanic, Era éramos solo Hispanic. Hispanic. Y yo le digo, hermano, pero hispano hay negro, blanco, café con leche, indios o nativos. Hay asiático, entonces hispanos no es una raza, es una mezcla de muchas razas. A mí mi suegra me Pero- preguntaba, hispano, ¿para cómo lo defines? Entonces, sos un poco gente en una licuadora y préndela ahí. Sí, ya. tal cual, un melting pot. ¿Sí?
Pero bueno, hoy en día ya entendieron, entonces ponen White Hispanic o la otra opción que ponen es Hispanic of any other race. Y ahí incluye Lo que sea de donde sea. nativo o afrodescendiente, como decía el difunto Hugo Rafael. No lo nombres, que se empava. Si aparece me asusto. Dejo la consola, prendí y me voy corriendo. Sape. ¿Qué va? Bueno, pero sí es un tema, ¿no? El tema del humor, el tema del políticamente correcto. Entonces, ¿cómo abordas? ¿Cómo poder abordar todo eso en un programa de televisión semanal sin herir susceptibilidades o no te importa? No me importa, realmente. Ok, O sea, ok. ¿por qué? ¿Cómo nos criaron a nosotros? ¿Quién era? La chola si te portabas Primero mal. era la cultura cholística, Ujú. como le digo yo. Tal cual. Segundo, ¿quién era el primer bullying de tu familia? Tu abuela. Era la abuela. O sea, el muchacho recién nacido. ¡Ay, tan lindo! Parece Haití. Acaba de ser una abuela, acaba de nacer. ¿Sabes? Y de repente era tu mamá. ¿Estás gorda? Después venían los niñitos del colegio, tus hermanos. Sí, Ah, bueno, para uno ya de costumbre, ¿no? Uno como latino. O sea, a uno ya como que la piel se le puso como gruesa. Y aquí toca reinventarse y cambiar. Ahora, el Sol Network TV te da licencia, te permite... Sí. No tienes problema, bueno, pues está bien. A veces sí me mutea y me edita mucho. Aquí es difícil porque el delay yo no lo sé activar, Efraín sí lo sabe activar, que te da hasta 5 segundos creo, y si se te sale una mala palabra se devuelve y esa parte la mutea. Se la cortan, ok. Pero yo no lo tengo activo, entonces hay que tener cuidado. Pero y no, decir o sea, malas sí, o sea, de verdad que a veces me editan, me sobreeditan porque, o sea, te pasas. Por eso es que lo tenemos a las 10 de la noche, tarde, no apto para niños, no apto para menores, Ujú. o para gente sensible. O sea que puedes poner un peluche en pelota, No, te le pones una tirita, exacto. está bien. Esa es otra cosa. Ajá. Hace 20 años estaba Britney con media tanga afuera. Hoy en día lo hace en sus redes Sí, sociales. claro, pero ahora cuando Ya va- no le para porque dice, bueno, ya fui estrella, ya puedo hacer lo que me da la Perfecto, ya, gana. me robaron los reales y sigo haciendo plata. Pero ahorita tú te pones a ver los posts y todo es una censurado. Ajá, ¿qué estamos haciendo? Sí, Pero es una doble moral, porque fíjate, censuran... una imagen, pero cuando lo que estás escuchando, el contenido de las canciones de reggaetón, tú dices... No, o sea, no, pero en no, Estados Unidos en amigo. particular, digamos, y nos queda un minuto para identificar rapidito, yéndonos al tema acá local. Las redes sociales, bueno, que lo conversábamos ahorita antes de salir al aire, que son boots, los que te mutean una palabra, una canción, una imagen. Pero es muy hipócrita, me parece a mí, que en una película, por ejemplo, vamos a ir primero a la televisión y luego a las redes, pero en una película donde descargan 2.500 tiros, hay un sangrero un poco muerto, le tapen los senos a las chicas, o si el tipo pone el dedo en medio, que voy a poner es este, que sí vale, que no es el mismo, eso lo mutean. Sí, te lo pixelan. Entonces no tiene sentido. Es muy hipócrita. Pero es que ahí es donde voy. Y de eso se pasa trata. en Facebook, por ejemplo, donde estamos ahorita, o pasa en muchas otras plataformas, donde si la chica muestra una nalga o un seno, es muteada la imagen, la quitan, pero permiten en vivo un tipo echándole tiros a alguien, hay un sangrero, una cosa, después se lo quitan, pero eso salió. Pero ahí es donde voy. O sea, la vida es como es. Punto. Es bonita y es fea y tiene cosas Y duras. tienes, o sea, blanco, y tienes negro, y tienes grises también. Claro. El tema es en qué tonalidad de gris te vas a parar tú. Es así. Es así. O sea, eso es lo... Me pasa mucho de... No puedes decir esto o aquello. Ajá, pero si está vivo, ¿cuál es el contrario? Se murió y punto. O sea, no le pongas tanto de adorno. Por aquí nos agregan algo antes de ir a la pausa. Nos dice Jesús, en las redes el soft porn está desatado. Sí, porque tiran cosas doble sentido, etcétera. Pero si dices alguna tontería, te eliminan la cuenta. Sí, bueno, depende de la red, pero TikTok, por ejemplo, es un in-between. Pero si te vas a Twitter o X hoy en día, ahí no hay censura. En Twitter tú puedes
subir Hacer una eso, foto o hacer una foto, poner una foto tuya como Dios te trajo al mundo, si te da la gana. Y las chicas ofrecen ahí su OnlyFans, entonces ponen un par de fotos en pelota. Mira, ¿quieres ver contenido mejor? Paga tanto al mes. Pero vuelvo y repito, ahí es Twitter donde no tiene voy, filtro, ahí es donde por voy. ejemplo. O sea, Creo que es una de las pocas comerciales, entre comillas, o sea, que utiliza mucha gente que no tiene ningún tipo de filtro. Pero te filtran cosas consideradas ataques de odio, o sea, palabras que vayan con temas raciales, con temas étnicos, ahí sí te lo censura. Pero es como que, o sea, como que nos menten la madre porque somos venezolanos. Ay, ¿de dónde venimos? Las cosas como son. Punto. Y de eso se trata. O sea, como te dije, el podcast trata mucho de lo que es la salud mental, de las cosas que nadie habla. Porque hay gente que se está volviendo loca y no puedo. Y después estallan y es peor. Exacto. Que es lo que pasa mucho con los tiroteos aquí en las escuelas. Que sí, que es una Pues, constante. háblalo. Sí, es un tema, quiero, y lo vamos a tocar ahorita. Les recuerdo, bueno, ya son las 8:32, que estamos como todos los lunes y viernes, 8 de la noche, a través de más 100.7 FM, dial 100.7 para Norte, Este, Downtown y Aeropuerto Internacional de Orlando, y a través de www.más100fm.com si está en Kissimmee o el oeste, y también nuestro fanpage en Facebook Más 100 FM, nuestras redes sociales @más 100 FM, @caja musical _ para este programa, y también estamos en YouTube, por ahí pueden suscribirse y dejar sus comentarios. Ahorita empezamos a lanzar unos shorts, que nunca habíamos lanzado shorts, y bien divertido y tiene muy buen feedback, bastantes views el primer día de shorts ayer. Y bueno, muchísimas gracias a todos por su sintonía, los que nos dejan sus comentarios y nos siguen. Agradecer también a Efraín González como siempre, y bueno, recordarles que hoy estamos con Ani Valentina, hablando un poco de su podcast Entre Cordura y la Locura, que sale todas las semanas a través de El Sol Network TV. También, bueno, aquí es muy cambiante. Ya me preguntaba, bueno, ¿qué es? Es una conversación, vamos a estar ahí una hora relajados, tranquilos, conversando. Y cada programa es muy distinto. Recordar que el viernes tuvimos a una locutora venezolana, Carla D'Agostino, con mucha experiencia en radio en Venezuela y dueña de una estación en Barquisimeto. Y tuvimos también hablando de fútbol y deportes, ¿no? Con nuestro buen amigo, el comentarista y narrador deportivo Víctor, desde México. Nos acompañaba vía videollamada Víctor Macías, perdón que no dije el apellido. Seguimos con nuestra invitada de hoy y bueno, me comentabas eso, ¿no? Que el tema de la salud mental que uno explota y uno lo ve aquí. Si no drenas, si no tienes con quién hablarlo, si no buscas ayuda profesional en algunos casos, termina mal la cosa la mayoría de las veces. Y bueno, aquí lo vemos a diario con las locuras que pasan. Exacto. Lamentablemente. Exacto. O sea, entretente, busca oficio, como te decía tu mamá. No sé, busca oficio. Entonces, uno tiene que buscar oficio. O sea, terapia hay miles. Y eso lo estaba hablando yo en estos días con una amiga. ¿Por qué la bruja es más efectiva que la psicóloga? Porque la bruja va y te dice, anda y compra esto y haces un muñequito y le das 3 vueltas al árbol y estás entretenido. Mientras estás haciendo el muñequito te estás entreteniendo. Y a la final, cuando vas a la terapia es, ¿y cómo te sientes al respecto? O sea, me siento mal. Obviamente. Tienes las herramientas. Ajá, pero ¿cómo las uso? La bruja te dice cómo usarlas, ¿sabes? Entonces ese es como el chiste de la cosa. Fíjate, yo me estaba viendo yo y pensé que estábamos los dos y bueno, por estar respondiendo mensajes. El tema de la brujería, bueno, eso me recuerda un poco a la cultura caribeña, haitiana, etcétera. En los americanos no creen en eso, ¿o sí? También. Ellos dicen psychic, ¿no? Que les lee la mano. Psychic, no pero sé. son más... O sea, es más refinado, pero es lo mismo. Y más supersticiosos que nosotros. Ok. Bueno, con el gato negro, el tema de la escalera. Los pisos 13, por ejemplo. Ajá. Las casas embrujadas. También. Cuando yo me mudé aquí, yo casi que el palo santo a granel. Y si me sale Discovery. No, amigo, no. Como decían las abuelas, no crees, pero que vuelan. Exacto. Mi otra abuela, una de ellas me decía eso y la otra me decía que había que tenerle miedo a los vivos, porque los muertos estaban.
no sé. Yo soy más de esa filosofía. No, a mí mi pareja me dice siempre Si que se te aparece alguien, un fantasma, ¿qué puede hacer? Te va a jalar los pelos, te va a pasar un susto y ya, y se te pasa y listo. yo no lo te que va a puedo hacer nada. pedirle es los números de la loto. La lotería. Sí, claro. Coño, te ganas el Loto Florida y resuelve bastantes cosas. Te compras la Gold Card, esa de 5 millones. Tal cual. Y listo. Y lo demás Porque si me vas a lo asustar, metes en la dale, pero bolsa. déjame en un papelito, ¿sabes? Loto Florida. Eso me recuerda, en Caracas lo vendían. Es un tema. El tema de las supersticiones, ciertamente que hay bastante. Aquí hay ¿verdad? muchas, hay muchísimas. O sea, aquí, según, hay un pueblo, incluso medio drogadizo, Ok. ¿sabes? Y tengo amigos afroamericanos Ok. que vamos a New Orleans. No, para allá no vamos. Ah, bueno, porque ahí hay fama de eso, que hacen macumba y cosas. Exacto, sí. Y ok, no. De hecho, se ve mucho en películas, etcétera. Que en una de los Blues Brothers, la parte 2 creo que es, hay un tema con eso. En los pantanos ahí de Luisiana. Y hacen todo lo que tiene que ver. El muñequito vudú. Por acá nos dicen también, Halloween es todo un caso. Bueno, para algunos, para los católicos creyentes y practicantes dicen que es un pecado, que es apología a la muerte, que bueno, que se van por ahí, ¿no? Pero yo que es hereje. Yo lo veo... Yo me tripeo mucho el Halloween. Es comercial, básicamente, como lo es todo aquí. Aquí al final todo es dinero, todo es vender y ya. Y es una excusa más para... Claro, obviamente viene de una costumbre de ellos, como también viene la cena de acción de gracias, etcétera. Todo tiene un origen, pero básicamente es una fiesta comercial. Sí, ¿no? sí, o sea, y como te dije, yo me lo vacilo mucho porque para mí el Halloween es el carnaval de nosotros. Punto. Los Sí. disfraces, los caramelos, la cosa. La única diferencia es que aquí es en octubre y allá era en febrero. Sí, bueno, sí, el carnaval en cambio aquí no se celebra y ciertamente los católicos son una minoría en Estados Unidos, pero es la minoría más importante. Luego de la protestante hay más de un 30 y largo por ciento de habitantes en este país que son católicos. Y de hecho el expresidente, el presidente anterior a este es católico. Es el segundo presidente católico luego de Kennedy. Kennedy y Biden, ambos católicos. Han sido los únicos dos, creo, hasta ahora. Que yo sepa. Sí, los demás, bueno, sectas protestantes, que es lo que hay aquí, evangélicas. Y si montamos una iglesia, esa gente tiene Eso es un plata. negocio, eso es un negocio, ¿no? Eso es un negocio, bueno, todos los cultos son un negocio, pero acá sí, cualquier persona, porque no es como en el culto católico, bueno, todo se rige por lo que dice el Vaticano, entonces cada ciudad tiene su diócesis asignada, etcétera, pero hay un jefe, pues, por ciudad. En cambio aquí, tú montas tu iglesia, te reconocen, ya tienes un culto de 500 personas que van a tu servicio, y bueno, eso es platica. El diezmo, que el patrón tiene que pagar el carro. El carro y después la mansión, etcétera, etcétera. No, hablando de cultos, era lo que estábamos hablando en el último programa del culto de la productividad que estabas tú, que teníamos los billetes Monopolio. Ajá. Y la diferencia es abismal, por lo menos. A mí me pegó mucho los primeros años, ya después me acostumbré, de qué tanto se trabaja aquí. Porque tú dicen, sí, en Estados Unidos se trabaja mucho. Cuando uno llegó aquí, yo no que bueno, se trabaja mucho. ¿Y los fines de semana? ¿Cuál es el momento de no hacer nada? De disfrute y de goce. Exacto. Bueno, es que todo depende también de lo que hagas. Obviamente, si tú montas un negocio tuyo, si quieres producir más, vas a querer trabajar. No, aquí y en China. Bueno, claro. No, pero acá en especial, porque bueno, la competencia es muy grande, tienes que ofrecer al cliente todo, entonces sábado, domingo, etcétera. Depende también, eso es muy personal, porque hay gente, bueno, que quizás está más cómoda, entonces sí, yo trabajo por mi cuenta, pero yo me pongo de meta de lunes a viernes, yo el fin de semana se lo dedico a mi familia, a descansar o lo que sea. Y obviamente se puede, depende el estilo de vida que quieras vivir. No, y la disponibilidad de dinero que tenga cada quien, y lo cómodo o no que pueda estar. Porque al final mucha gente, bueno, no trabaja, no vive, o sea, no trabaja para vivir, sino vive para trabajar. Y es difícil, pero buscar ese equilibrio, ese balance
el tema familiar, el tema descanso, el tema no desgastarte y enfermarte al final de... Y eso era lo que hablábamos, o sea, el culto a la productividad. Pasa aquí, pasa en todos lados. 2025. Que al final la gente se desvive por una transnacional o por una empresa. Mi papá siempre decía, enamórate de la empresa, pero no te cases. Okay. Porque el día que te dicen chavo es chavo. Por eso te iba a decir, la gente se enamora de una corporación y al final, mira, recorte, chavo, vete para tu casa. No hay... Y además, bueno, obviamente algunas, las más grandes, ofrecen ciertos beneficios, pero muchas no, o la gran mayoría no. Entonces te fuiste y te fuiste. Sí. O te fueron y te fueron. Pasó en la pandemia. Y está pasando ahorita con el tema de la inmigración y bueno, son ciclos obviamente. Obviamente todo lo que está pasando y no dijimos que no íbamos a hablar de política y no vamos a hablar. Y no pero, estamos hablando, no. estamos... Pero es una realidad, la economía está sufriendo y va a seguir sufriendo. La inflación que se había logrado aplacar va a seguir. El costo de los productos obviamente va a seguir. ¿En qué momento se aplacó? Los últimos 8 meses estaba aplacada. El aumento de precios no era ni medio índice porcentual. Hoy en día ya casi un 8% en algunos yo productos. la he sentido todo el día. Bueno, estos últimos 5 meses cerca de un 8% en algunos productos. La gasolina iba a bajar muchísimo, pensábamos, y no ha bajado. Se ha mantenido. Y bueno, ahora con el tema de los nuevos aranceles que entran a partir del 1, va a subir. Muchos productos van a subir. Canadienses, mexicanos, europeos, etc. Pero bueno. Es cómico porque yo de repente, cada vez que voy a echar gasolina, baja, no te muevas. Y no quiero ir al mercado. Ya. Bueno, es un tema. Es un tema, pero bueno. Y ahí obviamente, ya volviendo a lo que estábamos hablando antes, obviamente sube el desempleo y hay botazón, digamos, para hablarlo coloquialmente. Okay. Layout. Botazón. Pero sí, aquí muchas veces la gente no hace ese balance, ¿no? De familia, trabajo. Y si algo yo he aprendido aquí es que hay épocas de vacas gordas, hay épocas de vacas flacas y tienes que más estar flacas. Anoréxicas. Pero tienes que estar preparado. O sea, siempre tienes que tener, como dicen las viejas, un guardado por ahí. Siempre. Debajo del colchón. Sí. Está bien. Sí, bueno, es un tema. ¿Te has pensado en algún momento en tu podcast invitar a un sajón? Que maneje un poquito el español, por supuesto. Con mi mal inglés. Bueno, pero tu novio es americano. Es americano. ¿Lo llevarías al podcast? Si quieres, sí. ¿Él habla español? No. O sea que tendrías que hacer traducción simultánea. Es un poco complicado. Me ha tocado, lo he hecho un par de veces. Pero se pierde un poquito la fluidez de lo que quieres transmitir. ¿Pierdes el chiste? Sí. ¿Pierdes el chiste? Sí, porque imagínate explicarle el chiste del que estamos diciendo, el de botar la segunda. Es como tú me dices, ¡ah! Y al pana le suenan los grillos y que, ajá, ¿qué pasó aquí? I do not understand. Me ha pasado. Me ha pasado. Eso recuerda, bueno, en paz descanse un buen amigo. Y él, no lo puedo decir porque es groserísimo, pero él estaba tratando de explicar a unos finlandeses en Caracas un chiste maracucheado, además el chiste. Y es que no hay manera que lo diga. Decía los rayos. Y yo que no, pero es que tú sabes que atrás los rayos. Entonces Ya entendí. Tú ya entendí. Ya capté. Y ellos le decían, no, it has rays. Y su inglés era muy malo. Entonces, it has rays. What rays? Y ellos, ¿qué rayos? Y bueno, por ahí iba el chiste. Y por supuesto no hubo manera que ellos entendieran el chiste. Y no les hacía gracia. Dice, ¿qué está hablando usted usted? loco? Que en paz descanse Arturo y su vaina. Pero bueno, nada, sí, son culturas distintas. Entonces el humor obviamente estadounidense, el latino en general, el inglés son muy distintos. Yo me acuerdo que una vez fui Hablan que en Sudamérica el chileno es otra cosa, que no se parece en nada al resto tampoco. Entonces el argentino quizás un poco distinto. Los argentinos para mí son los europeos latinos. No, se creen al menos. No, sí son. Pero sí entienden muchas cosas. Los chilenos, esto es un dialecto aparte que yo no... Yo me entregué. Ellos no hablan español. No. Fíjate que en el Zulia se utiliza mucho, otra palabra que no puedo utilizar, pero la usan como expresión.
el miembro del hombre. Ah, ya. Lo utilizan como expresión. Sion. Entonces, recuerdo que en algún momento la esposa de mi prima tiene viviendo acá 25 años. Su esposa es colombiana. Ok. Y un día la llevó a un stand-up comedy, bueno, estos comediantes venezolanos, pero tenía una sección como maracucha, pues, Ok. una parte del show. Y empezó, Sion. Y yo, pero ¿qué es? ¿Por qué dice eso? Porque claro, es muy vulgar y en Colombia es muy vulgar, pero ¿por qué nombra tanto el del hombre, el que te conté? Dice, no, bueno, eso es como decir, es una expresión, pues, de una exclamación, una expresión de sorpresa, y bueno, fue un tema porque para los colombianos es algo muy vulgar. Y Ok. para el maracucho es algo muy corriente. Cotidiano, sí. A uno, al caraqueño, le queda un poco pesado que lo usen tanto, porque dice, bueno, pero uno se acostumbra, uno ¿No te sabe. ha pasado que cuando usas mucho una palabra pierde el sentido? Bueno, sí. Bueno, los caraqueños también tenemos las nuestras, ¿no? Pero... Y según el resto de los venezolanos, tenemos un cantadito cifrino horrible, pero yo no me lo veo porque soy de ahí. Para mí no es un cantado. Ok. Para ellos sí. O sea, obviamente yo reconozco cuando alguien es de Maracaibo, cuando alguien es de Mérida o de Táchira, cuando alguien es de Barquisimeto. Pero tú me dices Maracaibo, Maracaibo, Valencia, Valencia. para mí eso me suena igual. Como a en mí Caracas. también. Pero según ellos no. Y obviamente en Oriente, si es Margarita, obviamente hablan distinto. Y así sí, puta de rápido. Pero en Bolívar tampoco veo la diferencia. Para mí hablan igual que nosotros. Pero según... Pero el llanero también habla. El llanero habla bien distinto. Como Sí. más lento. Y como un cantadito también. Ujú. Sí, cierto. Pero nada, sin duda en los Andes y en Zulia es donde es más Más acentuado. marcado. Sí. Más marcado, ¿no? Y acá en Estados Unidos también. Lo que pasa es que uno, quizás con el oído no educado en inglés que tiene uno, o menos educado, no lo notas tanto. Mi hija sabe, dice, no, este tipo es de Boston. Este tipo es de Texas. Claro, Texas es más marcado. Pero a mí me pasa cuando hablo por teléfono. Sí, te das cuenta. Sí, Los clientes. sí. ¿Que tiene una hotline o qué? Yo, además del podcast, tengo Ajá. mi trabajo normal. Hacemos Ok. impuestos para camiones, ¿ok? Y habla con los Y los camioneros. camioneros, sí, de repente que mira, te voy a mandar los papeles para hacer los impuestos y ya tú sabes. Si te toca uno de ¿De esos dónde? tejanos, es bien complicado. el Sí, acento, sí, ¿no? o sea, es el Sí. Sí, Eso sí lo se siente, notas, claro. ajá. Por lo menos los afroamericanos Ok. es como si tuvieran un zapato en la boca. O sea, no les entiendo, o sea, les entiendo muy poco. Es un, ¿qué? Disculpa, ¿Será que sí. utiliza mucho slang? Quizás. Yo creo. Hay mucho también gente de Europa del Este. Ok. Tiene un acento muy marcado y Muy muy particular. marcado, Tú y reconoces hablan- un ruso, un búlgaro o un ucraniano rápidamente. Que lo que provoca es, ¡a mí no me hablan golpeado! Pero bueno, claro, es el acento para ellos porque es un idioma muy distinto, Sí, ¿no? Y le sí. sale así. O como un francés hablando inglés también es muy particular. Sí, con los blancos también pasa, Ujú. pero particularmente este man, como digo yo, habla muy lento y de verdad que yo he aprendido mucho con él. O sea, mi inglés es de diario con él. Ok. O sea, a mí la mayoría de la gente me dice, pero es que tú hablas bien. Y yo, no, o sea, yo no fui para la escuela aquí. Pues. Y es por eso, es el día a día. Claro, el acento, la única manera que no tengas es que hayas venido muy pequeña. Ujú. Y obviamente ahí, por fonética, oído, repites tal cual. Pero cuando ya lo aprendes Grande, sí, adulto se te ya, siente. ya es imposible, es muy Él difícil. dice que yo sueno como Sofía Vergara. Sofía Vergara suena bien. Aunque todos ella lo los- exagera, que creo. todos los latinos. Ella lo exagera, yo creo, por cosas de mercadeo, pero bueno. Pero yo sí, creo que es exagerado. Me dice que tú puedes saber de dónde es cada quien. Y yo, sí. Depende del acento en inglés. Yo, sí. Si es latino, obviamente. Pero él dice que todos nosotros sonamos Bueno, igual. por aquí nos dice que los caraqueños utilizamos mucho una y punto suspensivo, pues no se puede decir, y así lo pone, vadas. Debe ser algo como los huevos fritos, vadas. Huevo. Ah, ya. Creo que es eso lo que me quieren decir por ahí. Ya. Sí, eso se utiliza. Ese y el Ica entre las chicas. Mira. Ah. Eso lo utilizan muchísimo. Sobre todo las más jóvenes. ¿No? Pero bueno,
Cada Sí pasa. zona tiene sus cosas y ciertamente aquí hay muchos acentos. Lo que pasa es que quizás eso, lo que comentamos, uno no lo nota tanto, pero sí hay muchísimo y hay zonas que, o sea, yo he estado en una ciudad muy bonita acá en Georgia que se llama, se me va el nombre, una ciudad portuaria en el río que tiene unas mansiones bellísimas, unas casas costosísimas, puesto que fue una ciudad donde había dueños de esclavos, etcétera, hizo mucho dinero en la época de la esclavitud. Savannah, ya me acordé, Savannah, Georgia. Y en el camino, pues, tuvimos un par de días en Savannah, luego cruzamos el puente para ver qué podíamos ver ahí en Carolina del Sur. La verdad, en esa zona bastante feita, no había mucho que ver. Pero nos paramos en un sitio a comer y de verdad yo no le entendí nada a la muchacha afroamericana, no le entendía, me costaba un mundo. Luego llegó, ya era un sitio de comida rápida, entonces pedimos algo. Luego detrás de nosotros había un señor blanco, que hablaba más raro que ella, pero con acento de blanco. Y entre ellos se entendían, yo no los entendía ni papa. Me costó mucho entender, porque es el acento del sur, pues. Y claro, es una ciudad muy pequeña, es Georgia, pero no es Atlanta, obviamente. Y está pegado a Carolina del Sur. Está pegado el río y ahí mismo está Carolina del Sur. Yo cuando veo entonces, que tiene muchos acentos, yo hago un texto y lee, por favor. Quiero esto. Sí, Savannah, Sí. correcto. Por ahí nos aclaran que si era Savannah, sí, Savannah, una belleza de ciudad. Es como un pueblito, pero ciudad a la vez. Un downtown bellísimo, unas mansiones y parques. Si tuvieras que comparar Venezuela con Estados Unidos, ¿cómo lo harías? Por lo menos Florida. ¿Cómo así? ¿Qué parte de Florida es cuál? ¿Lo dices tú? Exacto, para mí Orlando, Margarita. Sí, es la parte para retiro, para playa, aunque no hay playa, hay que ir 1 hora al este o 1 hora y media al oeste, pero sí, es el lugar como de retiro. Miami es el caos de Caracas. Miami es quizás. Caracas, para mí Tampa es Puerto Cabello. No sé, bueno, O sea, es el puerto, la cosa. Tallahassee sería del Tamacuro, que no es nada. Y Ocala, Tinaquillo. Bueno, quizás. Y no sé qué sería Jacksonville, quizás Maracaibo, no lo sé. No sé. No, es una comparación difícil porque Venezuela tiene sus particularidades y cosas que quizás no ves en otros países de Sudamérica, las tienes en Venezuela, entonces es complicado. Cuando uno recién llega, uno siempre trata como que de ubicarse y comparar. Buscar un símil. Sí. Yo cuando llegué la 192 de Kissimmee, me dije, ¿pero dónde estás? Yo, es como la 190 en Naguana, allá en Valencia. No sé cómo es la 190 en Naguana. Es toda la avenida Universidad. Yo sí he estado en Naguanagua, pero no recuerdo los nombres de las calles. Bueno, los de Valencia van a entender. Pero sí. Y la I4 no sé, eso es una autopista loca. ¿Qué? Que dicen que va de este a oeste, es- pero en realidad es norte-sur y dice interstate, pero no te lleva a ningún lado porque solo está dentro del estado y La I-4 Mad Max. para mí es la regional del centro. Mad Max, tal cual. Ese es un meme que tienen por ahí los americanos, que son Mad Max, porque es la vía de la muerte, no hay una loca y la gente maneja. La I-4 es bipolar y no se medica. O sea, como un martes puedes estar libre a las 10 de la mañana, al día siguiente está... No, si hay cualquier reparación o la ampliación esa fulana que todavía no termina o un medio choque, es un caos y puedes estar ahí 1 hora y media. Por eso te digo, es la regional del centro. Y tiene el ISOR que queda al norte, que es el edificio que tiene terminando los del año 2000. Ya por fuera está todo listo, está bonito, prendido y de noche y todo, pero no hay oficina, no hay nada. Que hablando de cultos, eso iba a ser una estación de televisión evangélica, por cierto, hablando de cultos, que son los dueños del edificio, pero al final lo tienen ahí como de adorno, como un cascarón vacío. Por lo menos ya no se ve feo, ya está con luz y terminado por fuera. Esa es la que tiene Ese es uno, vidrio. vidrio que es Que es cruzado. como, sí. ajá. Le dicen el eyesore, o sea, el feo de la 4. Sí, bueno, un juego de palabras ahí en inglés. Pero bueno, ahí está. Y ahí sigue vacío. Es como el elefante blanco de aquí. ¿Dónde? Nos quedan 4 minutitos. Comparte, igual eso lo vamos a poner mañana en YouTube. Ok. Pero comparte, porfa, cómo pueden escucharte. Por ahora solo tenemos Instagram, Ok. Arroba arroba entre cordura y locura pod. 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 POD, Ok. sí.
Por el Sol Network TV, en la aplicación de Roku, nos Ok. consigues también, y en YouTube, en la cuenta de en la ellos. cuenta de ellos, sí. El Sol Network El Sol TV, Network TV. entre cordura, Entre la cordura y entre la la locura. cordura y la locura, pod. Eso es en Instagram. Sí. Ok. Y bueno, pueden buscar en Roku el canal y ahí lo pueden ver una vez por semana. Y bueno, genial. Vamos a ver cuando Y si quieren proponer temas, bienvenidos. freelance. Freelance. Sí. Por aquí dice que para él, para Jesús, la I4 es la avenida, eso te va a dar risa, es la avenida Libertador, pero en Perico. Sí. Esa comparación está bien rock ¿La and roll. I4 o No, la I4. La dice. I4. Quizá la 192 también. No sé. La 192 es La un 192. desastre. Sobre todo si estás por Para mí la por OBT Kissimmee, es un desastre. Para mí la OBT es la libertad. Ah, no, bueno, eso por otras razones. Eso por otras razones afines a la profesión más vieja del mundo, Pero afines sí. a la piedra, afines a los hobos, etcétera, Exacto, etcétera, sí. etcétera. Por eso se podría decir que es la Libertador de acá. Sí, sí. Qué lo que es. Esa es una locura. Eso estuvo buena. Pero es así. Bueno, mil gracias por Gracias a ti por visitarnos, invitarme. gracias por la compañía. Y bueno, esperemos que sea la primera de varias, que no sea la primera y Claro, última. con gusto. Y Sí. quedas invitado para el próximo programa. Ok, vamos a coordinar y a ver cuando me acerco, o sea, cuando me requieras, a ver, coordinar el tiempo y Ujú. con gusto, con gusto. Perfecto. Me Ahí llevo un peluche de mí. te llevas uno de los peluches para los chinazos. Está bien, me parece bien. Ese era el otro que decíamos, ¿cómo explicarle a un americano chinazo? Eso está complicado. Sí. En el palito mantequillero, en la barra de mantequilla. También está bien complicado. Pero bueno. Bueno, mil gracias. Gracias a ti. Feliz noche a todos. Gracias por estar. Y espero volver. Claro que sí, claro que sí. Bueno, y esa fue nuestra invitada de hoy. Y bueno, conversamos un rato con Ani Valentina sobre Entre Cordura y la Locura, su podcast que sale una vez por semana en el Sol Network TV. Mañana estaremos, como siempre, subiendo este programa, como este y todos los programas. Y ahí podrán ver las coordenadas. Vamos a poner el link. Quiero, bueno, nada, agradecerlos prontamente. Creo que vamos a cambiar de horario. Estaba conversando con Efraín fuera de cámara. Quizás vamos a ir una hora más temprano, pero todavía les dejaré saber, pendientes de las redes sociales, cuando llegue el caso. Nuevamente, mil gracias a la gente de BTV por la invitación el día de hoy. Ese programa saldrá la semana que viene. Súbele al show. Mil gracias a su host y a todo el equipo por la cordial invitación. Y la pasamos súper, súper chévere. Bien, bien interesante ese nuevo proyecto que están comenzando. Y gracias también que para el 31, que es el jueves que viene, si mal no recuerdo, invitado a la gala oficial del canal. Muchas gracias y bueno, ahí nos veremos. De mi parte, agradecer como siempre a Efraín González, recordarles que nos pueden seguir a través de @100fm, @caja musical _. Y bueno, cuídense mucho. Iba a decir cuídense, pero del calor. Y será hasta el viernes que viene. Hasta el viernes, perdón, Dios mediante. Cuídense, bye. Initialize sequence now. Esto fue Caja Musical. Gracias por la compañía. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, @Caja